Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Desde la Atalaya. Un episodio más no va a ser un episodio muy especial y sobre todo creo que muy instructivo para todos nosotros y esperamos que para todos vosotros también. Sobre todo gracias a nuestra invitada de hoy. Pero antes no me voy a adelantar a los acontecimientos y voy a presentar a mi compañera de hoy, a Lucía López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Alex, muy bien. Pues encantada de estar otro episodio más aquí en Desde la Atalaya. Genial. Pues nada, no me dilato más y voy a introducir a nuestra invitada de hoy. Ella es periodista con más de 20 años de experiencia, especializada en comunicación y más concretamente en el ámbito corporativo, público e institucional y, muy importante, con perspectiva de género. Lucía Martínez Quiroga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que vengo a un podcast a hablar de mi libro. Nunca pensé que diría esto, así que encantada de la vida. Me has quitado la broma porque te iba a decir, hoy aquí venimos a hablar de tu libro, o sea que perfecto. Pues muchas gracias por estar hoy aquí y empezamos por ahí, si te parece ya. Hace unos meses publicabas el Manual de Comunicación Estratégica Local, que nos explicarás ahora un poco mejor, seguro tú en tus palabras, pero es una guía para explicar a las administraciones públicas locales lo que es un plan de comunicación, la importancia que tiene y sobre todo cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, en base a esto, queríamos saber ¿qué errores comunes detectas tú en estas administraciones en cuanto a su comunicación? Vale, pues básicamente por empezar desde el principio, esto es una guía, es un manual práctico, tiene muy poquitas páginas, no llega a 100 páginas, que nace de la colaboración con un centro de estudios municipales de Andalucía que se llama CEMCI. Esto es un centro público que está en Granada y yo llevo haciendo con ellos formaciones pues desde hace como 5 años. Han pasado por mis cursos mogollón de cargos públicos, jefes de prensa, técnicas de comunicación, un montón de gente interesada en la comunicación que necesitaban algo a lo que agarrarse para trabajar en su ámbito a diario. O sea, no una cosa, no un tratado teórico, sino un manual muy práctico. Entonces, ellos y ellas me han ido contando a lo largo de estos últimos años cuáles creen que son los errores más comunes en sus administraciones, ¿no? Entonces, hay muchos, pero si yo tuviera que elegir alguno, yo diría que el primero de todos y el más importante es la falta de planificación estratégica. O sea, si tú tienes una administración local cuyos recursos son limitados, tienes que elegir exactamente dónde poner esos recursos en base a una serie de objetivos y en base a una planificación estratégica. Sin eso, no vas a ningún sitio. Has perdido. Eso sería como lo primero. De ahí la importancia que yo hablo todo el rato en el libro del plan de comunicación, que hablaremos ahora un poquito más adelante. Y el segundo error más común tiene que ver con una cosa que estábamos comentando aquí antes, así más en off, que es la confusión entre la comunicación política y la comunicación institucional. Por decirlo de una forma como muy sencilla, la comunicación institucional es la que representa a toda la institución y por lo tanto a toda la ciudadanía, es un servicio público, y la comunicación política es la que responde a un determinado partido, ¿no? Sería una comunicación más de parte, mientras que la institucional debería ser una comunicación más de servicio público. Esos serían como los errores más comunes, ya digo, hay muchos más, pero a mí siempre me gusta poner un ejemplo muy claro de este último error que decía, que es pues la cuenta de un ayuntamiento concreto tuiteando el meeting que va a... Tuiteando no, bueno, ahora es publicando en X, antes Twitter. Exacto. El meeting que va a tener el partido de gobierno esa tarde. Pues eso es un error de manual que debemos empezar a descartar desde ya. Claro, pues eso es muy interesante porque realmente sí que es súper fácil confundir esos dos términos y sí que hay diferencias notables realmente. Y centrándonos otra vez en el manual, ¿hay ya alguna administración local que se haya interesado por él o que incluso también lo haya empezado a aplicar? Hay varias. De hecho, así como anécdota que también comentábamos antes, os diré que hace no mucho un compañero que se dedica a la comunicación institucional y que va a empezar a trabajar con distintos ayuntamientos intentó comprarlo y parece que está agotado. O sea que, bueno, a mí esto... Eso es una muy buena noticia. Supongo que es porque vamos a segunda edición ya, pero sí que los hay, sobre todo por lo que os comentaba al principio. Al ser una colaboración con un centro de estudios municipales y tener a gente en todas mis formaciones que trabajan el día a día en ayuntamientos y en otras administraciones locales, pues ya hay mucha gente que ya lo está aplicando porque en mis cursos se llevan el manual. A partir de la publicación del manual, en todos los cursos se los llevan. Luego, yo soy de Galicia, pero trabajo en Madrid, entonces en Galicia ya ha habido compañeros y compañeras que me han llamado para trabajar con él también.
Y en Madrid, tanto el Ayuntamiento de Madrid como otros más pequeñitos de la zona, sobre todo del sur, ya me han llamado también, no solo para el libro, sino pues para organizar pequeñas formaciones, píldoras formativas o bien programas formativos más amplios para sus cargos públicos y para sus cargos, bueno, para los responsables de comunicación de los ayuntamientos. Sí. Qué bien, pues nos alegramos un montón de que tenga tanto éxito y tanto recorrido, y el que le quedará seguramente. Muchas gracias. Comentabas ahora que es fundamental la planificación, ¿no? Pero al final creo que en el ámbito público pues siempre surgen imprevistos y no siempre es fácil ceñirse a la planificación, ¿no? Entonces, queríamos saber qué mecanismos comunicativos consideras que son imprescindibles para que una administración pública pueda pues salir airosa de cualquier imprevisto que se le presente en el momento. Pues yo ahí te voy a dar la vuelta a la pregunta y te diría que precisamente para gestionar imprevistos hace falta una planificación. Es decir, esa planificación estratégica, ese pensar lo que quieres hacer, es lo que te va a dar más facilidad para gestionar los incendios que todos y todas conocemos, que ocurren en el ámbito público y que ocurren también en el ámbito empresarial. En mis formaciones yo siempre explico que tú, para trabajar bien en comunicación, tienes que tener un plan y luego quizás no cumplirlo. Esto es así un poco como, suena un poco contradictorio, pero el simple ejercicio de sentarte a escribir negro sobre blanco cuáles son tus objetivos, cuál es tu público objetivo, qué herramientas vas a utilizar para llegar a ellos, cómo vas a diseñar tu mensaje, qué acciones vas a priorizar sobre otras en base al presupuesto que tengas, que es lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? Tus recursos no son ilimitados y por lo tanto tú tienes que planificar. Solamente ese ejercicio de sentarte a escribirlo, de entregárselo a la institución pública que lo vaya a utilizar o empresa que lo vaya a utilizar y validarlo, darle vueltas a ese plan de comunicación, a esa línea estratégica de comunicación, eso ya te va a dar una estructura y un orden que luego facilita muchísimo la gestión de imprevistos. Y luego, yo soy una persona súper cuadriculada, yo soy la reina de los Excels y de los planes y de los puntos y de todo eso. Eso lo reconozco y estoy trabajando en ello. Pero es interesante también ver que si tú tienes un plan, puedes incumplirlo, puedes tener la flexibilidad suficiente para decir, vale, pues del plan que yo me había hecho, esto ahora mismo no me funciona, ¿por dónde me desvío? Pero tú sabes que tienes una ruta y que puedes volver a esa ruta una vez gestionado el imprevisto. Pero bueno, incluso para lo imprevisto, insisto, existen planes de comunicación de crisis, protocolos de actuación en casos de crisis que son súper importantes para que en el momento en que ocurra ese imprevisto, tú ya vengas con los deberes hechos de casa, digamos. Al final, el factor local condiciona la gestión de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué buenas prácticas comunicativas a nivel nacional o autonómico se pueden aplicar a escala local? Las administraciones públicas tienen un montón de características que les son propias y que las administraciones públicas locales tienen un montón de características que les son propias y que las diferencian de las otras administraciones de carácter autonómico, de carácter estatal o internacional. Esas características son muchas, podríamos estar mucho rato hablando de esto, pero básicamente tienen que ver con dos cosas: con la tangibilidad de las políticas públicas, o sea, una persona que vive en una calle y que le ponen un paso de cebras va a notar eso como una política mucho más real, mucho más tangible que una política fiscal europea, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las características, y la otra es los recursos limitados. Hay ayuntamientos de todos los tamaños, en España tenemos casuística casi infinita, pero hay ayuntamientos muy chiquititos y hay ayuntamientos muy grandes. Pero el nexo común es que la mayor parte de ellos no dedican a la comunicación los recursos que habría que dedicar. Generalmente cuando trabajo con gente que tiene cargos o bien electos o bien técnicos relacionados con la comunicación en los ayuntamientos, todo el mundo me dice que es que no tienen departamento de comunicación, no dedican, si lo tienen, no dedican el tiempo, el dinero y los recursos necesarios. O sea, al final ahí vuelvo a la idea de la necesidad de planificación, porque las administraciones locales necesitan mucho pensar dónde poner esos esfuerzos y dónde poner esos recursos que tienen, ¿no? Entonces, si yo tuviese que elegir alguna buena práctica a nivel estatal o incluso internacional para trasladar, digamos, a los ayuntamientos, para mí serían las políticas de transparencia. O sea, el entender la comunicación como un servicio público. Esto es un derecho que está reconocido en muchísimas cartas de derechos, no voy a entrar ahora en eso, pero entender
la comunicación como algo que va mucho más allá de contar lo que estás haciendo, sino como un derecho de la ciudadanía a acceder a una serie de datos, una serie de informaciones a los que tienen derecho a acceder porque son ciudadanos y ciudadanas. Muy poquitos ayuntamientos tienen estas políticas de transparencia habilitadas. Creo que con la crisis del coronavirus muchos ayuntamientos se pusieron las pilas con la parte de digitalización de sus servicios, por ejemplo, pero todavía queda un pasito más en entender la comunicación institucional local como un servicio público. Pues ahora vamos a dar un pasito hacia el futuro y nos hemos fijado que precisamente en tu manual, entre las líneas que destacas que marcarán el futuro de la comunicación estratégica, destacas la inteligencia artificial y el streaming. De la inteligencia artificial llevamos hablando meses por todos lados, ya sabemos lo que hace, lo que no hace, dónde falla, pero nos ha llamado mucho la atención y queríamos también que nos contases un poco acerca de esto, de qué usos, ¿no?, le puede dar una administración de este estilo a las emisiones en directo, más allá como puede ser, por ejemplo, la emisión de plenos. Pues hay algunas administraciones ya que están utilizando, por ejemplo, Twitch. Y sí que es cierto, y vuelvo a la división entre comunicación institucional y política, que se suele utilizar más para la comunicación política, pues para un cargo electo contando una serie de medidas que se han tomado en su concejalía o en su área de trabajo, con un enfoque más político que institucional, más de, digamos, de propaganda de su propio partido que de servicio público. Pero, por ejemplo, yo os traigo un ejemplo hoy que a mí me resultó súper curioso, que es un cargo público andaluz, además del área, en este caso, de un ayuntamiento del área de juventud, de un ayuntamiento bastante grande, que me dijo que a raíz de asistir a estos cursos y de ver todo el abanico de herramientas de comunicación que hay y que él personalmente es que ni siquiera conocía, pues que empezó a utilizar retransmisiones en streaming de una cosa súper concreta como esta, que eran las actuaciones de fin de curso de la Escuela de Música Municipal, por ejemplo. Ellos detectaron en ese ayuntamiento había un problema, que es un ayuntamiento que es una ciudad dormitorio y que la mayor parte de la gente trabaja lejos de ese ayuntamiento, ¿no? Trabaja en una ciudad cercana. Entonces, muchas madres y padres no podían pedirse la tarde libre para ir a ver la actuación de sus hijos en la escuela municipal. Fijaos qué problema, aparentemente como tan pequeño, pero que estaba generando un malestar a gran parte de la ciudadanía que se estaba perdiendo eso. Bueno, pues él, como una parte de acción de gobierno, con una inversión prácticamente cero, porque eso era, o sea, bueno, cero no hay inversión cero en casi nada, pero eso era, lo hicieron con medios súper rudimentarios, colocaron una cámara y empezaron a emitir en streaming, en su caso por el canal de YouTube. Les funcionó fenomenal. Tuvieron un montón de gente que se unía a esas retransmisiones, que agradecían eso, y que eso además actuaba como vía de entrada a la relación con su administración pública de referencia. Entonces, a mí me parece un ejemplo muy chulo. Yo no tengo una varita mágica, yo no sé por dónde van a ir las nuevas tendencias de comunicación. Como comentabas de la IA, se ha hablado muchísimo. Y bueno, está claro que va a ser una de las tendencias, pero sí que es verdad que lo que yo siempre repito es que no tienes que utilizar todas las herramientas que existen, ni mucho menos estar al día y estar usando, pues ahora TikTok. No, lo que tienes es que pensar a qué público objetivo quiero llegar yo, dónde está ese público objetivo, qué mensajes le quiero lanzar y a partir de ahí elegir la herramienta, que la herramienta funcione como un medio y no como un fin en sí mismo. Al final es un poco fijarse en las necesidades que tiene la gente, ¿no? Justo, sí. Hace unos años, nuestro director, aquí Pablo Vázquez Sande, hizo una investigación en la que justamente resaltaba lo que acababas de decir, de que a veces prevalece la comunicación política sobre la comunicación institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que las personas perciben eso y qué relación tienen, pues igual lo que hablabas de que una cuenta de un ayuntamiento esté promocionando pues un meeting del partido que esté en este momento? ¿Crees que eso puede generar rechazo hacia cierta parte de la población o no? ¿O qué relación causa, o sea, qué causa eso en la gente? Es una buenísima pregunta y me voy a mis apuntes para hacer una cita literal de esa investigación de Pablo, que además era una investigación junto con Berta, que fue una profesora que tuvimos en común en la facultad. Y ellos dicen en esta investigación que
detrás de los gabinetes de comunicación de instituciones públicas no está el fin democrático de la información, sino la propaganda de un determinado partido político. A mí me gusta muchísimo esta cita, me parece súper interesante y me la he traído porque preparando esta entrevista la leí. No conocía este estudio y a partir de ahora lo incorporaré, y si lo hubiese conocido lo citaría en mi libro también. Y sí que me llama la atención que además esta investigación es de hace unos años, si no me equivoco más de 10, y yo diría que esta tendencia todavía prevalece. No solamente todavía prevalece, sino que se ha hecho más grande. Estamos en un escenario político de mucha polarización, en un clima muy crispado, y cada vez más este error tan común, que fue por donde empezábamos la entrevista, de confundir comunicación institucional con comunicación política de parte, de un partido político determinado, esta brecha ha ido aumentando todavía más. ¿Qué efectos puede tener esto en la ciudadanía? Desafección, desconexión y, en el caso además de las administraciones públicas locales, una distancia sideral con la que se supone que tiene que ser tu administración pública de referencia. Es decir, si tú vives en un ayuntamiento, la mayor parte de tus problemas de tu vida cotidiana te las va a resolver probablemente esa administración pública local, si es que está trabajando bien, ¿no? Y entonces, volviendo al ejemplo que os ponía en la primera pregunta, que me parece que es como una forma chula de cerrar esta entrevista, es ese ayuntamiento que está tuiteando o publicando en X el meeting que va a dar el concejal esta tarde en no sé dónde. Una ciudadana que esté leyendo ese tuit o esa publicación en redes sociales dirá, pero ya a mí qué me importa el meeting del tío de turno si yo lo que quiero es que me pongan una farola en mi calle o tener plazas en la escuela pública municipal para mis hijos y para mis hijas, ¿no? Entonces esto es un ejemplo como de esa desconexión total que a veces se produce cuando se comete un error aparentemente tan pequeño como confundir la comunicación institucional con una comunicación de partido y de parte. Pues no sé qué piensas, Alex, pero creo que se podría decir más alto, pero no más claro. Está bien. Pues nosotros normalmente le pedimos a los invitados que nos traigan algún pequeño recuerdo para que a partir de ahora forméis siempre parte de desde la Atalaya. Entonces, nos gustaría saber que se nos arme. Como manera de otra manera. Es el Manual de Comunicación Estratégica Local. Lo he publicado, como comentaba, con CEMCI, que es un centro de estudios municipales andaluz. Es muy cortito, o sea, tiene muy poquitas páginas y está bastante bien estructurado. No es porque lo haya escrito yo, pero bueno. Mi objetivo era todo el rato hacerlo como súper accesible, súper fácil, porque para mí la comunicación no puede ser un trabajo añadido o un agobio añadido a la gestión diaria de tu administración pública o de tu empresa o de lo que sea, sino que tiene que ser una forma de sacar rendimiento precisamente a todo tu trabajo. Así que os lo dejo por aquí. Encantada de que lo leáis. A nuestros oyentes les diremos que ya le hemos echado algún ojo, pero ahora lo haremos muchísimo más en profundidad. Genial. Exacto. Muchísimas gracias por venir hoy aquí, por traernos este recuerdo y sobre todo por darnos esas pequeñas pinceladas tan importantes. A mí, por ejemplo, me ha abierto un poco la mente esa explicación tuya entre diferencia, muy importante, diferencia entre institución pública y política. Y también me ha parecido muy interesante esa importancia de la organización y de la planificación, pese a que muchas veces nos tenemos que quizás desplazar un poco más de esa columna, ¿no? De esa línea base que tenemos, por lo que sea, pero siempre tener algo a lo que recurrir y algo sobre lo que trabajar, que eso es importante para todos los aspectos de la vida, absolutamente todos. Absolutamente, comparto esa idea y yo siempre lo digo de verdad, tener un plan y si luego hay que incumplirlo, lo incumples, pero vuelves a tu Pero por lo menos tienes algo ahí. Exacto. Claro. Pues muchísimas gracias, Lucía, por estar hoy aquí, y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos durante todos estos programas y nos vemos el mes que viene.